Bueno, presentación formal. Bienvenidos, programa número 25 de Desafío 2018, ya aquí en la cuarta temporada de C5N. Le decía al gato, estamos ya en el segundo semestre y el panorama del segundo semestre no es nada auspicioso. Una situación con caída del nivel de actividad, una situación de caída del salario real, inflación en alta. Seguramente, como les comentaba hace un par de semanas, cuando se conozcan los números de pobreza del primer semestre, van a dar hacia arriba. Y naturalmente, en esa situación hay creciente malestar social. Vamos a estar ahora en minutos charlando con tres referentes de organizaciones de base. Está ya aquí en el estudio Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, Edgardo Castro, de la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. José Nathanson, en su columna, va a hablar del impacto social, del ajuste y de la devaluación, y Emanuel Álvarez Agis, en su desafío económico, va a desafiar la idea, una frase pronunciada por el ahora presidente del Banco Central, Luis Caputo, que dijo que la devaluación es lo mejor que le podía ocurrir al país. Lo dijo el presidente del Banco Central, lo va a desafiar Emanuel Álvarez Agis. Estamos, por supuesto, tristes por la eliminación de Argentina del Mundial. De todas maneras, los futboleros fascinados con el Mundial que se está desarrollando en Rusia. Hacia el final del programa vamos a entrevistar a un 2 veces campeón del mundo en fútbol para ciegos. Silvio Velo va a estar aquí, es el Maradona o el Messi, como ustedes prefieran, del fútbol para ciegos. Además de 2 campeonatos mundiales, acaban de salir subcampeones en el último mundial en España. Le vamos a preguntar cómo vive él este mundial, una historia de vida fascinante con Silvio Velo. Pero antes... Le decía al gato que la situación social se sigue reflejando en las encuestas. Cada vez que presentamos encuestas hago la aclaración, a todas ellas las tomamos con pinzas, pero como a nosotros nos interesa, nos da curiosidad, las queremos compartir con ustedes. Y reflejan lo que van a ver ahora. La primera... las primeras 4 resultados son encuestas de D'Alessio Airol y Sergio Berenstein. Lo que elegí de una extensa serie de preguntas, la primera, ¿cómo evalúa la situación del país en comparación a un año atrás, al año pasado? Y ahí están viendo cómo a partir de fin de año, y se acelera después de la devaluación de abril, la línea roja que suma las respuestas, estoy peor o mucho peor, el país está peor o mucho peor que un año atrás, están en un 78%. 78 de cada 100 personas cree que el país está peor que un año atrás. 20%, la línea verde, opina lo contrario. Salvo el momento electoral del año pasado, la línea roja, es decir, estar la opinión peor o mucho peor que un año atrás, siempre estuvo muy por encima que las respuestas estoy mejor, el país está mejor o mucho mejor. Ahora, no había llegado nunca al nivel en el que está ahora, 78%. Esto comparado con un año atrás. Pero otra pregunta, siempre digo, más relevante, es cuáles son las expectativas hacia adelante. Las vamos a ver ahora. ¿Cómo cree que va a estar el país dentro de un año? Y los resultados, ahí ustedes los están viendo, el 57% cree que el país va a estar dentro de un año peor de lo que está ahora. Y a diferencia de cuando se compara con un año atrás, las expectativas positivas venían siendo superiores a las negativas hasta fines del año pasado. Y a partir de ahí, las expectativas negativas superan a las positivas y crecen hasta llegar al 57%. Claramente esto refleja el deterioro de la situación económica social.
Lo que sigue es la pregunta sobre la gestión de gobierno. ¿Qué opina la gente sobre la gestión de gobierno? Y en coincidencia con lo que se desprende de las dos que vimos recién, esta es la cuarta, era la anterior, ahí está. ¿Cómo evalúa la gestión de gobierno? 61% de la población la evalúa mala o muy mala, 36% buena o muy buena, y al igual que la primer placa, solo en el periodo preelectoral del año pasado, la evaluación del gobierno, bueno, y en diciembre de 2016, la evaluación del gobierno era más positiva que negativa. Y a partir de principios de este año se acelera el declive de la opinión de la gestión del gobierno. Pero más interesante que esto y preocupante para el gobierno es qué opinan los votantes de Cambiemos. ¿Qué opinan los votantes de Cambiemos sobre la gestión del gobierno que ellos votaron? Y ahí ustedes ven cómo en octubre del año pasado el 93% de los votantes de Cambiemos tenía una opinión buena o muy buena del gobierno, que se fue deteriorando hasta llegar al 65%. O si ustedes quieren, viendo la línea roja, que son los que opinan que la gestión del gobierno es mala o muy mala, era de nada más que 6% en octubre del año pasado, momento de la elección de medio término, y hoy ya hay un 32% de los votantes de Cambiemos que tienen una opinión desfavorable de la gestión del gobierno. 3 de cada 10 votantes de Cambiemos tienen una opinión desfavorable del gobierno. Esta es la encuesta de D'Alessio, lo que seleccioné de Alessio Airol Berenstein. En cuanto a imágenes de líderes, caen todos, caen absolutamente todos. La única que sube un poquito es Cristina Fernández, al 30% de imagen positiva, estaba en un 20 y pico el mes pasado. Esta que están viendo ustedes es de Management and Fit, que semana a semana publica índice de optimismo económico e índice de optimismo político y lo elaboran a partir de preguntas sobre situación personal, predisposición a gastar, etcétera. Y la comenzaron a difundir en mayo de hace 2 años. En ese momento el índice de optimismo económico era de 37,9, hace un año era de 33,2 y la publicada esta mañana por Management and Fit, el índice de optimismo económico está debajo del 30, 29,9. Y el índice de optimismo político cae más pronunciadamente aún. La primera encuesta de hace 2 años, mayo del 2016, el índice de optimismo político era de 46,5, un año atrás de 37,6, y está ahora cerca de 20 puntos por debajo de hace 2 años en un apenas 28,7%. Números que están reflejando el deterioro de la situación económica social. Uno no podría sino esperar esta caída tanto en la imagen del gobierno como en la comparación respecto a un año atrás, como en las expectativas futuras. Empezamos un segundo semestre muy difícil. Quería dedicarle ahora unos minutos a otro tema muy vinculado a la crisis cambiaria que está ocurriendo. Y es uno de los serios problemas estructurales que tiene la economía argentina. Están viendo ustedes cuánto exportamos los argentinos. Y ahí vamos a ver ahora una tabla de posiciones que nos va a mostrar cuánto exporta cada país per cápita, por habitante. ¿Por qué esto es importante? Y porque una de las causas de esto que vamos a ver ahora enseguidita en detalle, esta es una de las causas de la crisis cambiaria que estamos viendo. El país exporta poco, eso implica que entran menos dólares y la escasez de dólares es lo que explica la crisis cambiaria en la que estamos, y a partir de la crisis cambiaria todo lo que se desprende, se dispara a partir de eso. Fíjense ustedes, ahí aparece Argentina. Argentina exporta $1.300 por habitante.
Subamos al principio. Ahí tenemos Irlanda, 40.000, y van pasando, 10.000, 8.000 Australia, Francia, España con 6.000, Japón 5.000, Chile 3.800, Argentina 1.300. Supera a Brasil por muy poquito, supera a países muy poco desarrollados como Egipto. ¿Y por qué es importante el ingreso de exportaciones? Porque es el ingreso de divisas más genuino que tiene una economía, junto, si ustedes quieren, con la inversión, lo que se conoce como la inversión real directa. La inversión no especulativa, no los dólares que entran para especular y hacer diferencias rápidas, sino la inversión en nuevas plantas, nuevas fábricas, compra de empresas. Lo que la lluvia de inversiones que el gobierno prometió al principio y que no se cumplió. Se agrava porque Argentina exporta muy poco. Esto no es de ahora, esto es un problema estructural que crecientemente está siendo comprendido por los economistas y por los políticos. Ahora nadie le encuentra el cascabel al gato para ver cómo hacer para que el país exporte más. ¿Y por qué tiene que exportar más? Y porque inevitablemente todos los países, y Argentina como tal, necesita importaciones indefectiblemente, porque parte de la producción se hace con insumos importados y porque además parte de los bienes finales que Argentina no produce tienen que ser importados. Y si no se exporta, no se puede importar, o si se importa y se incurre en déficits fiscales, el país entra en la crisis cambiaria que vivimos ahora. Por eso quería mostrarles esa tabla de posiciones y ver qué mal posicionado, qué mal ubicada que está la Argentina. De 40.000 dólares per cápita de Irlanda o de 6.000, 7.000, 8.000 de países europeos, Argentina apenas 1.300. Brasil y Colombia están aún peor en este sentido que la Argentina, que por supuesto no es para nada un consuelo. Problema estructural muy serio al que no se le está encontrando solución. Bueno, vamos ahora con tres dirigentes sociales que están en el estudio. Saludo a Juan Carlos Alderete, gracias por venir. Edgardo, gracias por venir. Daniel, gracias a los tres. No les sorprende, ¿no?, las cifras de la opinión de la gente. Me imagino que lo palpan, lo perciben día a día ustedes en la calle. Sí, creo que todos, ¿no? Nos encontramos con alguien que ha votado este gobierno y se encuentra con una situación de descontento, defraudado. Me parece que es una realidad que está cruzando a toda la sociedad, ¿no? Hay la preocupación, me parece, no solo el índice de optimismo actual, sino el impacto que van a tener las políticas económicas sobre esta situación que no solo es de descontento, sino de realidad objetiva. Bueno, tenemos una sociedad que está con la mitad de los chicos debajo de la línea de pobreza, 1 de cada 3 chicos come en comedores comunitarios, comedores escolares, según los datos de la UCA, y en esa realidad el gobierno pretende volcar un ajuste escrito desde Washington por el Fondo Monetario Internacional y que a nuestro entender no resiste, o sea, la sociedad no lo resiste, o sea, nos van a dejar al borde de una situación. Nosotros, yo por lo menos todos que estamos aquí hemos sido muy prudentes, pero si efectivamente el gobierno se encamina hacia políticas económicas del tono de las que el FMI está exigiendo, nos dejan al borde de un colapso. O sea, esto es una realidad. La sociedad no tolera, en nuestros barrios no se tolera este programa económico. Eso es me parece que es lo que el gobierno tiene que comprender, porque ellos tienen su plata afuera, hicieron un intento de proyecto político que ha tenido su camino. Ahora no ganarán nunca más una elección, pero nos dejan una sociedad que va a estar hecha trizas, producto de la irresponsabilidad que nos quieren llevar, ¿no? Esteban, ustedes tienen una reunión este miércoles sí, con la ministra. Así es. Convocada por ella, pedido por ustedes, ¿cómo se gestó? Se fue charlando, digamos, pedimos por supuesto una reunión. Hay que discutir los aumentos en las asignaciones, en el salario social complementario, en el tema de la comida, pero no puede ser un planteo
solamente reivindicativo en términos de necesitamos los aumentos, sino que el aumento que nosotros logramos, como logramos la ley de emergencia alimentaria, después cuando los grupos concentrados que producen alimentos, los dueños de la tierra, los grandes hipermercados, terminan decidiendo quién come y quién no come en Argentina porque la economía está brutalmente concentrada y el gobierno a eso no le pone ningún tipo de límite. Y si a nosotros, digamos, nosotros vamos a dar una pelea, vamos a dar primero una discusión, si no hay acuerdo va a haber claramente conflicto social. Si esa pelea, digamos, nosotros la damos, logramos las conquistas y a la otra semana tenés de vuelta aumentos de todo tipo de precios, volvemos a foja cero. Entonces, Juan Carlos, en concreto, ¿qué le van a reclamar? Sobre los números, creo que nosotros lo veníamos denunciando ya, los llamados Cayetanos, que lo único que hace el gobierno es descalificarnos permanentemente. Creo que nos supimos nosotros de cómo unirnos dentro de la diferencia en poner primero los derechos de los compañeros que representamos, ¿no? Esto lo veníamos denunciando, que cómo se iba acrecentando la situación social, el hambre, la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo, que seguían habiendo despidos, cosa que hoy nadie puede dudar de eso porque está a la vista en distintos sectores de la producción. A partir de eso también hubo cambio en los programas sociales, a consecuencia de los cambios de los programas sociales, porque también el gobierno no quería ver esta realidad, malentonado por el resultado electoral, siguió avanzando con su política, siguió avanzando con su política. Pero en concreto, el miércoles a la ministra, ¿qué le van a pedir, qué van a reclamar? Y nosotros le vamos a pedir, en primer lugar, que se acorde a la devaluación que hemos tenido, la inflación que tenemos, que los programas sociales pasen también a ese monto mínimo para poder sobrevivir, aunque sea, y que no nos quiten la posibilidad de ir a trabajar. Porque en estos cambios de los programas sociales, como Argentina Trabaja, le están quitando a los compañeros la posibilidad también de que hagan changa, que vayan a trabajar o que se capaciten, porque es el espíritu del programa social. Nosotros siempre hemos estado en contra de los programas sociales, pero lo tenemos que aceptar para sobrevivir. Queremos trabajar, porque el trabajo no solo que nos dignifica como personas, sino que también una organizadora en nuestra familia cuando uno tiene un salario. Queremos que se apruebe la ley de emergencia alimentaria, porque todos sabemos de lo que las organizaciones que tienen a cargo los comedores son los propios compañeros, los propios vecinos que ayudan para sostener esos comedores que han crecido enormemente en todo el país, gracias a pequeños comerciantes que ellos mismos nos fían, algunas veces cuando no tenemos para pagar nosotros, es que mantienen ese comedor. Y los comedores de las escuelas que los docentes, los porteros están haciendo de mago para dar de comer a los chicos. Queremos que se apruebe esa ley de emergencia alimentaria que por eso también hemos demostrado en la marcha federal reciente que hemos terminado toda esta realidad, ¿no? Por eso los números no nos sorprenden, queremos que el gobierno reflexione, queremos dialogar para buscar solución. Es decir, como el gobierno no nos recibe, también hemos diseñado un plan de lucha que si el gobierno no quiere dar desotanil y hielo para calmarnos, se equivoca. ¿Qué pasa si se encuentran con una negativa por parte de la ministra? nosotros hicimos una marcha federal, recorrimos todo el país. Y hay 5 leyes, ¿no?, sobre la mesa. Esas son las 5 leyes que vamos a discutir. En algunas estamos avanzando y hay un problema. La entrega de título de dominio, esa avanza. Sí. Esa avanza, digamos, el 25% de la obra pública es fundamental, como dijo recién Juan Carlos. Nosotros necesitamos trabajo, porque eso es lo que te da dignidad como ser humano. El tema vinculado a la emergencia en adicciones, nosotros tenemos un problema muy grave en nuestros barrios. El narcomenudeo se para como un ejército de ocupación para nosotros vinculado al capital financiero, que es donde se termina lavando la plata del narco, y nosotros ahí tenemos conflictos sociales muy fuertes. Entonces, nuestra respuesta es los centros de contención y acompañamiento comunitario, ¿no?, donde muchos pibes que tienen problemas de adicciones y pibas, en parte le damos una salida en la contención, y a eso necesitamos rápidamente conseguir trabajo. Más los centros donde los chicos se internan 1 año, 1 año y medio hasta salir de las adicciones.
que es un proceso más complejo. Bueno, todo eso tiene que tener, eso es un estado de emergencia para nosotros que tenemos que resolver inmediatamente. Y la emergencia alimentaria, que cuando los compañeros de Barrio de Pie, que fueron los primeros que la propusieron ya el año pasado, hablamos de una dieta que fuera diversa, que pudiera contener fruta, verdura, carne y harinas, porque las dietas de nuestro compañero está sobre la base de la harina solamente. Hoy, fíjate cuánto está la harina, cuánto está el pan, es decir, eso hay que resolverlo en forma absolutamente inmediata. La versión de que si la reunión resulta negativa para ustedes, va a haber un reclamo en los supermercados pidiendo comida. ¿Es una versión que ustedes confirman? Sí, plenamente. Sí. Nosotros estamos muy preocupados. Nosotros entendemos que hay una situación en los comedores que es absolutamente desbordada. Está en un escenario donde a diario no alcanza para el otro día. Nosotros tenemos que ir a esa reunión y de esa reunión la ministra tiene que decir que hay emergencia alimentaria en nuestro país y que hay un refuerzo inmediato de asistencia a los comedores comunitarios, a los comedores escolares, que hay un aumento de emergencia en las asignaciones universales para los chicos, porque este acuerdo con el FMI lo que no puede hacer es que la gente y que nuestros vecinos y que los chicos no coman. Entonces acá es un acuerdo que el gobierno, si no se compromete a garantizar eso, está poniendo en riesgo la paz social y nosotros no vamos a ser cómplices de esas políticas y no vamos a atarnos las manos a tomar medidas que resuelvan el problema social que tenemos en nuestro país. El ir a los supermercados ya está decidido, si la reunión fracasa. No. Forma parte del plan de lucha que estamos elaborando. ¿Sí? ¿Sería cuándo? Nosotros teníamos planteado el jueves una movilización que en el fin de semana el gobierno, a través de los funcionarios de desarrollo social, confirmó esta mesa de diálogo y en función de esa medida, que es el Estado quien tiene que resolver una buena cantidad de problemas sociales que hoy existen en nuestro país, vamos a ver cuáles son las medidas, las respuestas que nos puedan acercar, y nosotros también queremos plantear que de esa reunión, mira, nosotros la última vez que nos juntamos con la ministra fue en septiembre del año pasado. Desde entonces no hemos tenido ningún vínculo ni ninguna instancia formal de discusión. Nosotros creemos que tiene que haber una instancia casi semanal, o sea, nosotros tiene que haber una mesa de diálogo porque el problema social en nuestro país es grave, que la tienen que conformar empresarios, la iglesia, los sectores productivos, para seguir cuál es el desarrollo de la situación social en nuestro país. ¿Van a poner sobre la mesa, Esteban, en la reunión con la ministra, ese 0,2% que el acuerdo con el Fondo Monetario plantea como flexibilización del ajuste fiscal para que se efectivice ahora? Nosotros peleamos toda la vida por la dignidad de nuestras compañeras, nuestros compañeros, sobre todo los que menos tienen. Los porcentajes los vamos a resolver cuando nuestros compañeros vivan bien, digamos, cuando tengamos la suficiente capacidad como para trabajar, poder mandar a los pibes al colegio. Si ese porcentaje resolviera eso, bueno, discutimos hasta ahí, pero no creo que... El acuerdo con el fondo establece ese es el acuerdo con el fondo, no es el acuerdo con nosotros, digamos. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo, porque eso sería traicionar a nuestra patria también, porque todos sabemos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a traer más pobreza, más ajuste, mayor despido. Hoy muchos compañeros metalúrgicos como Rappi están en Matanza, como en Morón, como el astillero Río Santiago, como los trabajadores del Tela. Ustedes le pueden exigir que esa flexibilidad, ese margen, que no nos usen a nosotros en consecuencia de que la firma con el Fondo Monetario Internacional tiene que salir del presupuesto nacional, es decir, no del fondo, porque no nos hagan cómplice a nosotros en medio de la desesperación, porque también sabemos pensar. El gobierno está jugando con fuego, hay una situación muy explosiva, y lo que nosotros queremos es encarrilar y buscar solución, porque a ningún argentino de bien le conviene que vayamos a un conflicto sin salida, ¿no? Por último, quería preguntarle, como dirigentes de organizaciones sociales, ¿qué lectura hacen de la actitud de la dirigencia política opositora, de los partidos políticos? Creo que prevalece más los acuerdos económicos para mantener los sillones, cada uno, la mayoría de ellos, no todos, porque si no estarían también reclamando como venimos reclamando nosotros, y se lo vería más seguido también en los lugares que nosotros vivimos, ¿no? Es decir, buscando solución para la gente.
Entonces, por eso mismo también el desafío que tenemos juntos, vamos también a darnos nosotros un espacio político para ver si damos batalla también en ese camino, porque... ¿Están pensando, están evaluando eso? Mira, nosotros somos parte de un armado que tiene una lectura política, ¿no? Nosotros no tenemos una mirada donde en lo social termine la solución de los problemas. Nosotros lo que sí vemos es que hay una necesidad de unirnos. Nosotros, mira, el dato más interesante que quizá porque lo vivimos muy de cerca, es desde que se inició el macrismo en la unidad de los movimientos sociales. Nosotros hoy tenemos una articulación que nos permitió llevar adelante una marcha federal a lo largo de todo el territorio de nuestro país con una demanda ante el Congreso de 5 leyes, con movilizaciones multitudinarias, y ese es el camino. El camino es poner sobre la mesa la necesidad de la unidad dentro de un proyecto de país que nos incluya a todos. Nosotros ya empieza a ser muy nítido y muy claro lo que nos va a dejar este gobierno, y me parece que si eso no hace evidente al conjunto de las fuerzas políticas que tienen una mirada dentro de lo nacional, lo popular y de una sociedad inclusiva y solidaria, me parece que ya hay demasiados datos que implican que la unidad es una cuestión absolutamente imprescindible. La Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y Barrios de Pie representan aproximadamente, de manera directa, aproximadamente a cuántas familias, a cuántas personas. Bueno, en el caso de la Corriente Clasista y Combativa son 70.000 los miembros en todo el país. Tenemos presencia de la Quiaca a 70.000 personas. 70.000 trabajadores de la economía informal y trabajadores desocupados. La corriente, porque también tiene corriente sindical, ¿no? Ahí estamos en gremios nacionales, en gremios provinciales. Estamos en las 5 centrales sindicales, tenemos presencia también en el plano sindical. ¿La Corriente? Sí, nosotros... no sé los 70.000 cómo los cuentan. Nosotros, contando todas las familias, somos bastante más que eso. No, yo cuento lo claro, están organizados. Nosotros organizamos barrialmente y también organizamos ramas de la economía popular. Entonces están arriba de 200.000 personas. ¿Y Barrios de Pie, Daniel? Tenemos un número significativo, hay más de 2.000 centros comunitarios en todo el país, ha habido un crecimiento en los últimos tiempos realmente explosivo. Nosotros también orillamos el centenar de miles de compañeras agrupadas, pero el dato no es tanto por las partes. El problema que tiene el gobierno es que estamos juntos, que hay una unidad muy clara respecto de... mira, yo siempre decía que un compañero en el barrio puede ser de Barrio de Pie, puede ser de la CCC, puede ser de la CETEP, del Movimiento Evita, ya está todo mezclado. Digamos, ¿no? Acá hay una identidad que tiene que ver con... A la reunión van representantes de estos 3 movimientos sociales, ¿y quién más? Entiendo que va a ir representante de Frente Popular Darío Santillán y el FOL, ¿no? El FOL estamos esperando que participe también la Pastoral Social como parte de esa mesa que nosotros entendemos que es indispensable para darle una continuidad y un seguimiento y un monitoreo a la situación social. La Pastoral Social Esperamos que el gobierno no impida también la presencia del Monseñor Maletti, que siempre nos acompañó en las reuniones de salario social complementario, ¿no? Sí. Porque también nos puede impedir el gobierno que participe de la reunión. Sí, no creo que se pueda hacer la reunión sin que esté Monseñor Maletti. O sea, es condición que esté presente. Tiene que estar. Sí. A los 3, gracias por venir. Gracias a vos. Antes, que una solidaridad a los trabajadores de Telam, de Radio de Plata, y a los demás trabajadores que hoy se encuentran despedidos. Y que vamos a participar. El jueves vamos a participar con los trabajadores de Telam. A los 3, gracias. Vamos a seguir ahora enseguida con el tema. José Nathanson, en la columna de él, los costos sociales del ajuste. Buenas noches, José Nathanson. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas Bien. noches. Bueno, para seguir con el tema y complementarlo con tu mirada, tus datos. Efectivamente, vamos a empezar diciendo con un comentario epistemológico. O sea, epistemológico. Las ciencias sociales no tienen la precisión de las ciencias exactas. No podemos decir que como los matemáticos, la suma interior de los ángulos de un triángulo da 180 grados, por ejemplo. Pero sí tienen leyes, por algo son ciencias. Aún siendo ciencias sociales, la economía, la sociología, son leyes que implican ciertas regularidades y permiten establecer ciertas predicciones. Por algo son leyes. Esas predicciones no son matemáticas, no son exactas, pero se pueden predecir. Vamos a decir una predicción muy sencilla. Toda devaluación produce recesión, caída del salario real, inflación
y pobreza. Casi no hay ejemplo de evaluaciones en la historia del universo, digámoslo así, que no generen estos resultados. Es casi matemático, digamos. Las últimas dos devaluaciones de la Argentina, 2014 y 2016, produjeron todo esto. Produjeron todo esto. La 2014 durante el kirchnerismo, la 2016, primer año de macrismo, produjeron esto. Lo que quiero plantear es que la devaluación con la que estamos enfrentando es la más brutal, probablemente desde la crisis del 2001, va a producir este resultado. Ahora, las dos devaluaciones anteriores, yo creo que tuvieron mecanismos por los cuales lograron atemperar el efecto recesivo y regresivo original que se producía. En el 2014 hubo una voluntad clara del gobierno de contener con políticas como el plan Procrear, que se lanzó en la segunda etapa, el plan Progresar, que se lanzó ahí nomás de la devaluación, una nueva moratoria de jubilación. Estábamos durante el kirchnerismo, había una sensibilidad social, había intención de contener eso. El 2016, ya durante el macrismo, todavía veníamos de un año bastante bueno, que era el año 2017, elecciones, el producto creció un poquito, el empleo mejoró un poco. Creo que este año llegamos con el colchón, por decirlo de algún modo, desfondado, con los resortes más vencidos. Y vamos a tener, por lo tanto, un efecto regresivo de la devaluación mucho más marcado. Mirá, Marcelo, el primer gráfico que se ve cómo impactó la devaluación del 2016 en el salario real. Fíjate, acá tenés el primer puntito es diciembre de 2015, cuando asumió Macri. Esto es salario real en el sector formal. No estamos midiendo acá trabajadores no registrados, probablemente sería peor la consecuencia. Fíjate cómo cayó muy claramente a partir de la devaluación. Después se recuperó un poquito, mejoró un poco en el 2017 y volvió a caer a partir del 2018. Hoy está 6,5% abajo que en diciembre de 2015. Ahora, si uno suma la pérdida de poder adquisitivo es enorme. Claro, o sea, si sumásela, vas agregando, peor. Claro. Lo que uno va perdiendo mes a mes. Efectivamente, es mucho peor que eso. Ahora, esto lo damos por sabido, o sea, toda evaluación genera recesión, inflación, caída del salario, más pobreza, etcétera. Enseguida Emanuel va a desafiar la idea, la declaración del presidente del Banco Central, Luis Caputo, que dijo que, lo que estaba diciendo José, la devaluación es lo mejor que le podía pasar al país. Bien. Yo lo que sobre lo cual quiero poner el foco, el tema que me parece que vale la pena subrayar ahora, es que más allá de esto, que insisto, lo damos por sabido, hay una cuestión que me parece importante subrayar, insisto, que es dos rasgos del modelo económico y social del macrismo que a partir de esta devaluación se van a empeorar claramente, pero que ya veíamos de manera muy marcada. Mira, vamos a ver un primer tema que es la calidad del empleo. La calidad del empleo. No tanto los niveles de empleo, el desempleo anda estancado alrededor del 9%, 9,2, 9,3%. La informalidad se mantiene también más o menos estancada. Lo que me interesa subrayar ahora y explicar ahora es la calidad del empleo. Mira, esto es la creación de empleo desde marzo del 2017 a marzo del 2018. Estamos tomando marzo del 2016 a marzo del 2016 a marzo del 2018. 2 años. Claro, casi 2 años de macrismo. Hubo un 2,8% de creación de empleo en total. Pero fíjate el tipo de empleo que se creó. Independientes y monotributistas sociales fue la categoría que más creció, casi 20%. Después le sigue monotributo, 7,6%. Y después le sigue asalariados de casas particulares, personal doméstico, 7,3%. Es decir, las 3 categorías de empleo que más crecieron durante el macrismo fueron categorías de empleo flexibilizado, con bajo salario, con poca protección social, incluso dentro de empleo registrado, porque todo esto es empleo registrado. En cambio, vas asalariado del sector público, 2,4%, y lo que supuestamente el macrismo viene a trabajar, que es el 1,1% asalariado del sector privado. O sea, trabajadores en relación de dependencia. En relación de dependencia, sector privado. La idea de hecho, el sector público más que duplicó el sector privado, un dato interesante. En crecimiento. Sí, ahí está provincias y municipios también, por eso se explica también. Pero lo que yo quiero subrayar es que las 3 categorías que más crecieron fueron categorías de baja calidad del salario, de salario de empleo de baja calidad. Es un punto importante, o sea... Empleo de baja calidad y salario bajo. Y salario bajo, efectivamente. Incluso con un 2017 relativamente bueno en términos económicos, el resultado en términos de calidad de empleo fue malo. Y un segundo punto que es desigualdad. Vamos a ver un segundo gráfico que muestra cómo funcionó la desigualdad desde la asunción de Mauricio Macri hasta ahora. Vamos a ver el coeficiente de Gini, que muestra indicador habitual para medir desigualdad, por el cual 1% de Gini es desigualdad total, 0% es igualdad absoluta.
Fíjate cómo arrancó en 0,427 en el segundo trimestre del 2017, estamos hablando del 2016, perdón, cuando asumió Macri, subió con la devaluación, de nuevo el efecto de la devaluación, se ve cómo impacta también sobre la cuanto desigualdad. más alto ese número es más alta la desigualdad. Más desigual la sociedad. Entonces, aumenta muy claramente con la devaluación, cae después de la devaluación, se mantiene más o menos estancado, empieza a caer un poquito, es cierto, a finales del 2017 empieza a caer un poquito, y de repente entre el último trimestre del año 2017 y el primero del 2018 empieza a aumentar de nuevo y de una manera muy marcada. Lo que quiero decir con esto es que después de un 2017, insisto, bueno en términos económicos, en 2017 en promedio la economía creció, poquito pero creció, la pobreza poquito pero bajó, la indigencia poquito pero bajó, la desigualdad aumentó. Y esto se va a complementar cuando creo que 27 de septiembre, el INDEC da a conocer los nuevos índices el dato de pobreza del primer semestre, que con todo lo que venimos viendo y mostrando, casi no queda ninguna duda de que va a aumentar la pobreza. Recordemos, uno de los 3 objetivos, eslogan de campaña del gobierno, ¿no? Sí, el narcotráfico, acabar con el narcotráfico, imposible, unir a los argentinos, incomprobable, y la pobreza cero, que no estaría funcionando. Lo que quiero decir con esto, Marcelo, y con esto tal vez concluyo, es que me parece que el modelo macrista tiene claramente un techo, digamos, en este sentido. Aun cuando funciona en sus propios términos, es decir, aun cuando logra un poco de crecimiento y un poco de reducción de la pobreza, no mejora el empleo y no mejora la desigualdad. Para hacer por ahí, poner la mirada por ahí un poquito más en el largo plazo, digamos que ya los últimos 4 años de gobierno kirchnerista fueron años de mercado laboral estancado y de desigualdad estancada. Entonces venimos de 4 años mediocres del último segundo gobierno de Cristina, y estamos en 4 años entre mediocres y malos de macrismo. Me parece a mí que la Argentina ha llegado a un techo en el sentido de que tenemos un modelo de desarrollo, será porque está concentrado, ya ahí me meto en terreno económico, porque está concentrado en unas pocas industrias, en unas pocas sectores, muy concentrado en el agro, porque la industria es incompleta o ineficiente, porque exportamos poco, no termino de tener claro por qué, pero me parece que estamos llegando a un techo. Gracias, José. Ahora, enseguidita, vamos a seguir con este tema, con una mirada más desde la economía y para desafiar la idea del presidente del Banco Central, Luis Caputo, de que la devaluación que llevó el dólar de 18 a 29.03, el cierre de hoy en el mercado minorista, es lo mejor que le pudo pasar al país. Con Emanuel Álvarez Agis. Muy buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Es lo mejor que nos podía pasar, como dice Caputo? Bueno, vamos primero a hacer un breve raconto de dónde venimos. Acordate, hace 90 días teníamos el dólar a 20 pesos, el Banco Central logró tener un techo a ese dólar en 25. Posteriormente a eso, ¿qué se hizo? Se acordó con el fondo básicamente para revertir las expectativas, que el mercado volviera a confiar en la Argentina y la devaluación frenara. Lo que pasó muy por el contrario es que el dólar se fue hasta los 30 pesos el viernes, hoy bajó unos 30, 40 centavos. En ese sentido, lo primero que podríamos decir es que si la devaluación es lo mejor que nos podría haber pasado, es raro que el gobierno esté tomando medidas todo el tiempo para cortar la devaluación, digamos, porque el acuerdo con el fondo básicamente buscó eso, y creo yo que vamos rumbo a romper un récord, que es que nada más que 10 días el acuerdo con el fondo ya fracasó, en el sentido de que no ha logrado revertir las expectativas de crisis cambiaria y de devaluación que la economía está atravesando. Hubo medidas que se tomaron incluso hoy mismo. Hoy se incrementó el torniquete monetario que está intentando hacer el gobierno para que básicamente haya menos pesos en la economía y entonces esa menor cantidad de pesos no presione tanto con el dólar. Pero hay que decir que con niveles de torniquete muy, muy grandes, como subir la tasa al 50%, como bajar la cantidad de pesos que los bancos tienen disponibles para comprar dólares, la verdad que los efectos que ha logrado sobre el dólar son marginales. Pero vamos al tema de la devaluación, vamos a ver si es lo mejor que nos puede pasar o no. Recordemos siempre que acá hay siempre dos posiciones un poco en pugna, ¿no? Los que tienden a favorecer a la devaluación, ¿qué nos dicen? Bueno, cuando vos devaluás, es cierto, como mostraba José recién, que por ahí baja un cachito el poder adquisitivo de los salarios, es cierto que por ahí sube la desigualdad, pero vas a tener efectos positivos básicamente por el lado exportador. Lo que mostrábamos al principio, ese gran problema de Argentina. Claro, a ver, Argentina vos mostrabas, ¿no? Más o menos $1.300 per cápita de exportación, eso en un año malo, en un año bueno 1.400.
te da unas exportaciones que oscilan entre 50.000 y 60.000 millones de dólares al año. Bueno, Argentina fue al fondo porque tiene un agujero de 30.000 millones de dólares al año. O sea que para que la devaluación fuera efectiva para solucionarnos este problema, tendría que incrementar las exportaciones entre 40 y un 50%. Claramente un salto exportador digno de un milagro exportador. Inimaginable en corto plazo. Inimaginable a lo largo de los últimos 70 años, hay que decir, donde Argentina no ha logrado incrementar sustantivamente sus exportaciones. Vamos a ver en la primera placa, en función de lo que nos pasó en las últimas 3 devaluaciones, que son la del año 2001, la del año 2014 y la del año 2016, cómo reaccionó la actividad económica y cada uno de los componentes de la actividad económica para ver si efectivamente la devaluación es lo mejor que nos pudo haber pasado. Primer punto, la actividad económica en general en esas 3 últimas devaluaciones cayó un 5%. En cada una de ellas. No, en promedio en las promedio. 3, digamos. Ajá. En el 2001 te cayó 10, en el 2014 te cayó cerca de 2 y en el 2016 también cerca de 2. O sea, primer dato incontrastable, la devaluación genera recesión. ¿De cuánto? Más o menos de 2 trimestres. Entonces el punto es, o ha acontecido un cambio estructural en la economía argentina entre 2016 y abril de este año, y entonces la devaluación va a ser expansiva, o nuevamente vamos a ver esta dinámica de una devaluación recesiva. Pero fíjate a quién afecta más la devaluación. El consumo es uno de los componentes más afectados, cayó 8% promedio en los últimos 3 eventos devaluatorios, pero fíjate qué interesante el tercer dato, ¿qué le pasa a la inversión? O sea, las devaluaciones en Argentina son más negativas, más recesivas para la inversión que para el consumo, al contrario de lo que uno podría suponer, ¿no? Uno podría decir, bueno, devaluando mejoramos la rentabilidad de los exportadores, eso desata un proceso de inversión en sectores exportables, la verdad que eso no pasa. Y fíjate, ¿para qué devaluamos, dijimos recién? Para exportar. Para exportar. ¿Cuánto ha subido las exportaciones? 2% en promedio en las últimas 3 devaluaciones. Y te digo los datos concretos. En 2001 las exportaciones no reaccionaron a la devaluación más grande de la historia postdemocrática, por lo menos democrática, del digamos, 1 al 3. De Argentina, del 1 al 3, que fue una mejora de competitividad de prácticamente 200%, si uno le netea la inflación de ese año. En el año 2014 tampoco reaccionaron, las exportaciones crecieron 0, 2 trimestres después de la devaluación, y en el año 2016 crecieron levemente 2%, un poquito más de 2%. Entonces, el punto es, ¿cómo me soluciona el problema de dólares la devaluación? Que según el ministro es lo mejor que nos podría haber pasado. Derrumbando el consumo, derrumbando la inversión y por tanto, como efecto colateral, derrumbando las importaciones. Eso que veíamos recién. No, poné otra vez la placa y vamos a ver la fuerte caída. Claro, fíjate, cuando vos entendés que tu saldo comercial es el resultado de lo que exportás menos lo que importás, la variación de tu saldo comercial, que es cuánto más exportás, menos cuánto menos importás. Fíjate, las exportaciones prácticamente no se mueven y las importaciones se tienden a derrumbar. Reaccionan mucho más las importaciones cayendo que las exportaciones subiendo ante la devaluación. Yo siempre digo que la mejor forma de entenderla es con el ejemplo de fideos y celulares. Digamos, una devaluación, ¿qué hace? Hace que tus productos sean más baratos en el exterior. Si vos exportas fideos, vos no comés más fideos porque baje el precio de los fideos. Más o menos en tu dieta comés la misma cantidad de fideos a lo largo de la semana. Ahora, si vos exportás celulares, vos sí exportás en un mercado donde competís por precio. O sea, si tus celulares se hacen más baratos, vos te podés robar demanda de otras marcas, o en este caso de otros países. El problema es que la canasta exportadora argentina, la mitad, un poquito más de la mitad, es más parecida a los fideos, o sea, bienes primarios, que a los celulares. Entonces, cuando devaluás, no ganas mercados y sí lo que haces es generar una recesión en tu mercado interno. Ergo, no es lo mejor que nos podía pasar. La verdad que para solucionar el problema de faltante de dólares, sí es lo que mejor nos puede pasar. El problema es que lo vamos a solucionar con una recesión, que es lo peor que nos podría pasar y que es además lo que el gobierno intentó evitar yendo al Fondo Monetario Internacional. Dijeron, vamos al fondo para evitar una recesión. Probablemente es al revés, fuimos al fondo para generar una recesión que nos evite seguir transitando la economía con este faltante de dólares. Gracias, Emanuel. Gracias a vos. Vamos a un breve corte cuando volvamos. Silvio Velo, el Messi o el Maradona, el mejor futbolista de fútbol para ciegos. 2 veces campeón mundial, acaba de integrar el equipo que salió segundo en el mundial, creo que he jugado en España. Le vamos a preguntar cómo está viviendo este mundial, el fracaso de la selección y una historia de vida conmovedora.